Muchas gracias, Federico. Bueno, esto refleja en buena medida la naturaleza de lo que realmente estamos construyendo. Estamos construyendo desde la base algo nuevo. Por eso no sabemos muy bien todavía cómo hacerlo. No sabemos muy bien si tenemos que tomar acta, si tenemos que plantear algún tipo de procedimiento. Y yo me estaba diciendo a un compañero esta mañana que creo sinceramente que eso es muy positivo. Porque si algo tiene que ser el poder constituyente, lógicamente, tiene que ser un poder constituyente popular. Un poder constituyente basado justamente en lo que estamos haciendo. En no hay nada construido, construir algo, ¿no? Y algo además diferente de lo que hay. Yo creo que todos somos conscientes de que no estamos aquí por casualidad. De que no estamos en Cádiz, aquí 200 años después, de que también una serie de personas fueran capaces de romper con una estructura de siglos como la que fue la Constitución de 1812 por casualidad. Creo que nos estamos dejando llevar por esa marea que se basa en dos elementos que todos tenemos claro y que yo creo que además tendría que ser el fundamento de la discusión de contenido aquí dentro. En primer lugar, el diagnóstico. El diagnóstico basado en lo que conocemos. Creo que hay de sobra obras, artículos, había un montón de gente que ha estado aquí incluso, que ha estado trabajando sobre ello, teóricamente, en la práctica hemos ido a la calle y sabemos que la situación de crisis en todos los ámbitos en la que vivimos es una situación de crisis que no tiene ningún tipo de solución reformista. Todos estamos de acuerdo en ese diagnóstico, si no difícilmente podríamos estar aquí planteando una ruptura democrática para bueno. Y cuando hablamos de crisis no hablamos desde luego de crisis económica, estamos hablando de crisis en muchos ámbitos, en todos los ámbitos existenciales. Una crisis social, crisis de integración, crisis de valores y desde luego crisis de derechos, que creo que es uno de los fundamentos principales que nos motivan todos a estar aquí. Pero lo que nos diferencia seguramente de una gran parte de nuestros compañeros y que además nuestro objetivo va a tener que ser convencerles de lo que realmente podría ser algún tipo de solución, por lo menos la que nosotros proponemos desde el Poder Constituyente, es que esa crisis no puede tener ningún tipo de solución con los cauces hasta ahora establecidos. Que la crisis, al ser una crisis sistémica, es necesario que tenga un tipo de soluciones sistémicas, generales. Y esa solución sistémica solo puede venir desde el planteamiento puro, de base, legítimo, democrático del poder constituyente. Va a ser muy complicado, yo creo que es prácticamente imposible, aunque yo sé que hay grupos de compañeros que están intentándolo desde hace tiempo, de muy buena fe y con muy buena voluntad, pero es que va a ser muy complicado plantear reformas que simplemente acaben siendo remaches de parches concretos para ámbitos críticos en nuestra sociedad. Eso va a ser muy complicado. Desde ese punto de vista, lo que nos une a todos nosotros aquí es retomar en lo que nunca debería haberse perdido, que es esa soberanía del pueblo capaz para construir algo totalmente diferente y ser capaces de avanzar hacia una solución existencial, hacia una solución real, general, para todos los problemas críticos en los que estamos ahora mismo. Nosotros no somos los primeros que han buscado esta solución. Las soluciones llevan 200 años planteándose de forma democrática, aunque desde luego, lógicamente, el poder constituido, que nunca olvidemos que el poder constituido es el principal enemigo del poder constituyente, en ese sentido, el principal detractor o de alguna forma contradictor del poder constituyente, ha intentado muchas veces acabar con esa capacidad democrática que deberían tener los pueblos. No somos los primeros. Hace poco en Europa hemos visto un caso paradigmático, que es el caso islandés, donde los islandeses decidieron, dentro de una claridad que ponen los pelos de punta, decidieron que solo podían solucionar sus problemas de crisis sistémica a través de una solución sistémica. Esa solución sistémica, como sabéis, ha sido juzgar al primer ministro, encarcelar a los banqueros culpables, a los políticos culpables de las
de muchas de las atrocidades que se han hecho en el país, pero sobre todo hacer una nueva constitución, es decir, reactivar el poder constituyente. Y estamos viendo cómo en países donde parecía imposible que esto tuviera lugar, como el caso tunecino, por ejemplo, esa activación del poder constituyente ha dado unos aires democráticos, hasta en este momento impensables, totalmente impensables, en un país que además había vivido décadas de partidocracia, dictadura, una cosa ambigua, no sabía muy bien qué es, lo que al fin y al cabo era la hegemonía del poder constituido, no del poder constituyente. Hace poco estábamos comparando la solución dada en Túnez a través de la Asamblea Constituyente con otras soluciones reformistas que no están teniendo ningún tipo de salida, como el caso marroquí. Entonces hemos visto que al final ha sido encauzado por el propio poder constituido y que lógicamente parece ser que al final acabará habiendo una revolución democrática real, porque difícilmente va a poder haber otro tipo de solución. Por no hablar de un poquito más lejos en el tiempo, pero no tanto en la distancia, que es el caso de países como Ecuador, que hoy en día todavía están intentando reconsolidar el poder constituido que surge de esa nueva constitución, que yo me atrevería a decir hoy en día que es la más avanzada del mundo, que es la Constitución ecuatoriana de 2008, o el caso boliviano, que también ha conseguido que los pueblos indígenas que salían con la bandera constituyente en momentos álgidos sociales, como fueron la guerra del gas o la guerra del agua, fueran capaces de plantear esa idea de que solo un proceso constituyente podía hacer resurgir la voluntad del pueblo, la voluntad democrática del pueblo, y de otros países más, en el caso colombiano, en el caso de Venezuela, de otros países más que aplicaron esta capacidad de regeneración del poder constituyente. Por lo tanto, si algo tenemos que tener claro, creo, son esos dos elementos. Por una parte, el diagnóstico. Estamos ante un momento de lo que podríamos llamar necesidad constituyente. No hay forma de solucionar las cosas si no es a través de una regeneración. Y la salida. La salida solo puede ser una salida constituyente. Este kilómetro 1, porque yo entiendo que el kilómetro 0 fue también como comentamos un poco el grupo promotor, fue la reunión que tuvimos en diciembre en Sevilla. Este kilómetro 1, que es el Cádiz, tiene un largo viaje por delante. Bueno, largo depende. Muchas veces las cosas parece que no, pero acaban dándose cuando hay una situación de necesidad constituyente, como nos ha demostrado la historia. Al final las cosas acaban dándose seguramente con mucha más rapidez de la que pensamos, porque seguramente estamos planteándonos que bueno, que esto va a muy largo plazo, que esto tiene un camino larguísimo por delante, y a lo mejor resulta que nos vemos a final de año o a principios del año que viene abocados a ir corriendo, viendo a ver cómo construimos esa nueva constitución. No pensemos tampoco que esto es un proyecto de vida, porque sinceramente yo, que creo en el poder constituyente democrático, creo por tanto que el poder constituyente está permanentemente creando. Y esto tampoco va a ser la constitución que se pueda hacer en un futuro, tampoco creo que va a ser la constitución de los 100 o de los 1000 años, ¿no? Como algún iluminado ha podido pensar en algún momento. Seguramente será la constitución que nos servirá mientras el poder constituyente quiera que le sirva. Si al año siguiente ya no quiere que le sirva, para eso es un pueblo soberano y para eso se va a hacer otra nueva constitución. Pero bien, dejando clichés aparte, les decía que lo que sí nos espera es, estoy convencido de ello, un viaje relativamente largo, aunque ya sabemos que esto puede ser relativo, pero sobre todo muy duro. Por eso es tan importante que trabajemos con las ideas claras. Por eso hay 4 comisiones planteadas: organización y economía, cómo nos organizamos y cómo vamos a funcionar, es decir, cómo vamos a funcionar tanto en recursos humanos como cómo vamos a conseguir los recursos económicos necesarios para poder llevar esto adelante. No va a ser fácil, lógicamente el poder constituido no va a estar feliz de regalarnos recursos para que podamos utilizar contra ellos, como nos podemos imaginar, y eso tenemos que tenerlo claro. Estrategia, es decir, cómo lo vamos a hacer. Es fundamental que sepamos cuál es el camino que vamos a emprender y cuáles son los pasos seguros que vamos a ir dando.
Contenidos, es decir, qué es lo que vamos a entender y cuál va a ser nuestra argumentación. Recordad que si esto sale como debería salir, seguramente estamos ante una amenaza real, pues tenemos que tenerlo claro. El poder constituido nunca va a estar feliz, como decíamos antes, de que algo lo amenace. El poder constituido es el primer elemento que contubernia contra el poder constituyente. Por lo tanto, tenemos que saber explicar bien los argumentos que tenemos, que además, por suerte, son todos los argumentos más legítimos que puede haber. Es el argumento de la soberanía del pueblo, de la democracia. Por lo tanto, difícilmente alguien puede conseguir una legitimidad mayor que la nuestra. Sinceramente, yo creo que no existe. Y luego, comunicación. Comunicación porque hay que saber salir a la calle, exponer nuestro planteamiento y atraer a la gente a esta solución general para una situación de crisis general. Y incluso convencer a nuestros compañeros, que ya sabemos que están en el mismo frente que nosotros, pero ellos todavía no lo saben. Hay una gran parte de la gente que está intentando entender qué es esto de la activación del poder constituyente, todavía no lo conocen bien, no acaban de captarlo y seguramente hay que explicarles de qué se trata y cuáles son sus consecuencias. Por eso, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba antes Leonel y algunos compañeros más, es muy importante que salgamos de aquí con una organización clara, una hoja de ruta clara, la forma en que podamos argumentar y los contenidos que nos expliquen las razones que nos llevan a ello. Estoy convencido que todo ello solo puede realizarse a través de un método, que es el método puramente democrático. Es decir, que todos puedan hablar, que todos puedan participar, que todas las opiniones sean escuchadas y que finalmente sea democráticamente como vayamos construyendo ese tipo de procedimiento para marcarnos el objetivo. El objetivo, compañeras y compañeros, es iniciar un proceso constituyente que nos dé una nueva constitución y que avance hacia nuestra emancipación como pueblo. Eso creo que es el objetivo. Bien, por mi parte, esto es todo. Muchas gracias.